Saludos. Titulamos este vídeo La brújula muestra la verdad. 2. BMV. 2. B significa brújula, M significa muestra y V significa verdad. Este es el segundo vídeo de esta serie que consideramos muy importante y muy reveladora, porque de una manera muy simple que cualquier persona puede experimentar con una brújula y un imán o unos imanes, pues puede llegar, podemos decir así, al conocimiento del esquema fundamental de esta dimensión, que ya lo decimos, son campos magnéticos. Los campos magnéticos tienen que ser de tipo, en todas las direcciones del espacio, pues se forman esferoides, y por tanto nosotros desembocamos en el modelo que consideramos más correcto, que es el modelo que estamos denominando hasta ahora un cosmos o una Tierra que es cóncava y toroide. Cóncava en el sentido de que nosotros estamos dentro, estamos en el hogar, dentro, pisando un suelo cóncavo, pero que se produce un plano de equilibrio, el cual pues nos hace percibir todo mayormente como plano, como una planicie, pero es simplemente una cuestión experimental y vivencial, pero como totalidad tiene que estar incluido, este plano de equilibrio tiene que estar incluido pues en un esquema vorticial, que todos son curvas. Por tanto, nosotros decimos que la Tierra, el suelo que pisamos, pues tiene que curvarse necesariamente. Entonces, este es la primera diapositiva de este segundo vídeo de esta serie, en el que nosotros tenemos que recordar que en el primer vídeo pues de esta serie sobre la brújula, nosotros cuestionamos el movimiento de las líneas de fuerza magnética, y nosotros expusimos que realmente no van de polo a polo, sino que van desde un centro hacia los polos, y después desde los polos se retornan al centro. Por tanto, el centro es realmente donde se ubica el poder de la fuente. Y si nosotros nos dicen que simplemente son los polos los que dirigen ese movimiento, pues entonces está silenciando lo principal que es considerar que realmente existe una fuente creativa que está en un centro de la totalidad, y que todo en realidad pues gira alrededor pues de este centro y está estructurado con respecto a este centro. Entonces, esa nueva consideración nos hace a nosotros interpretar de modo diferente a lo establecido pues los conceptos de repulsión y atracción entre polos, y a eso dedicamos nosotros este segundo vídeo, a ver que aunque realmente nosotros hemos estado equivocados, porque tenemos que estar abiertos a rectificar, y precisamente eso es la evolución, reconocer cuando uno realmente estaba errado, pues sencillamente pues reconocerlo y rectificar, porque entonces ahora van a ver precisamente pues cómo pues fue esta interpretación errónea por nuestra parte, y cómo ahora pues estamos rectificando y seguimos estando abiertos a que alguien pues nos siga a nosotros rectificando. Pero mientras que no sea así, pues ahora pues esta visión que tenemos actualmente pues es lo que consideramos y queremos nosotros compartir sencillamente. Entonces vean aquí que a la derecha pues está lo que nosotros dijimos, que desde este centro pues las líneas de fuerza magnética van hacia un polo y hacia el otro polo, y no van de un polo al otro polo, sino desde un centro hacia los polos, y eso pues nos da una total y diferente interpretación de toda esta realidad. Entonces, porque decimos que esta es la repulsión creativa. Por tanto, si esto se da aquí, que polos del mismo signo pues se repelen, y del mismo y de distintos signos se atraen, pues eso ya a nosotros pues nos hacen querer interpretar realmente pues esta realidad, que en un principio se nos presenta como contradictoria. Realmente,
Porque si primero la primera fuerza es de separación de los polos del mismo signo, pues ¿cómo es que ahora precisamente se atraen entre sí? Entonces eso tenemos que darle nosotros una explicación. Por tanto, nosotros hacemos este vídeo, como están viendo aquí, en mes de septiembre, finales de septiembre del año 2022, en lo que consideramos la revelación de todo lo que ha estado oculto, y pedimos que realmente las personas que vean concordante lo que nosotros estamos compartiendo, pues sobre todo esta serie deberían de bajarla para tenerla y para poder difundirla, porque es una serie que va a ser breve, pero que nos va a dar unas claves para que cada persona por sí misma después pueda ir formando su puzzle propio de comprensión. Entonces aquí nosotros tenemos lo que decimos, la atracción de polos distintos. Y en vídeo siguiente veremos cómo está todo esto relacionado con la corteza y cómo funciona el centro partiendo en dos partes, excepto en la corteza donde se forma una unidad. Y también vamos a seguir compartiendo en vídeos siguientes cómo podemos decir, este efecto de que realmente si son dos polos distintos y direccionan de manera distinta, cómo es que en cambio un clavo, por ejemplo, pues es atraído de la misma forma, de manera indiferente por un polo que por el otro. Entonces estas son cuestiones que consideramos muy importantes darle una unidad. Y entonces en este vídeo en concreto vamos a explicar y a dar nuestra interpretación sobre la repulsión y atracción entre polos, porque aquí nos dice la oficialidad que vean que de polos distintos, norte y sur, de los imanes, pues se atraen, y norte y sur se atraen, pero en cambio el mismo polo, pues se repelen, se repulsan uno de otro, como están viendo. Y entonces esto, pues a nosotros, si estamos partiendo y hemos partido aquí, hemos tenido que cambiar lo que nos decía la oficialidad, que van las fuerzas de línea magnética de un polo al otro, y nosotros hemos tenido que cambiar y decir, no, van desde el centro en una dirección y en otra dirección, pues entonces nuestra primera, podemos decir así, posicionamiento fue que en realidad si todo lo positivo va a un polo y todo lo negativo va al otro polo, pues entonces cuando viene un nuevo elemento positivo, pues lo lanzaría a ese mismo polo. Por tanto, la atracción sería, según fue lo que nosotros supusimos de modo equivocado, que la atracción sería entre polos semejantes en función de este primer paso realmente, pero tenemos que rectificar porque la brújula realmente pues nos muestra la verdad. Entonces este esquema fundamental, sí es totalmente verdadero hasta ahora, de que va desde el centro en dos direcciones, y esto de que desde el centro vaya en dos direcciones pues nos muestra dos puntos esenciales. Primero, que la creación es en primer término, y hay que destacar lo de en primer término, porque en segundo término pasaría el otro efecto opuesto. Pero la creación es en primer término una separación y una repulsión. Una fuente pues separa de sí misma dos vórtices polos. Ese es el inicio de esta creación, y por tanto también esto nos muestra que la existencia de estos mismos polos realmente pues se deben también evidentemente a esta misma repulsión. A esta misma repulsión, desde este centro, la fuente separó de sí misma dos polos, y al mismo tiempo que los separó, evidentemente los creó. Esto es en primer término. Por tanto, en primer término, los polos en la creación inicial pues separa dos polos del mismo signo. No se atraen, podemos decir así. No es la atracción, es la repulsión, el punto inicial, y por tanto todo está establecido aquí en un esquema de esta dimensión. Podemos decir así, ya la parte física, un polo norte y un polo sur separados en primer término, es decir, el primer término es la separación. Entonces, esto pues nos hizo a nosotros creer que realmente los polos del mismo signo pues convergen todos, es decir, que sería como si se atrayesen entre sí, todos los mismos signos en el polo norte y todos los del mismo el polo sur. ¿Y eso por qué? ¿Cuál sería la argumentación? Errónea, como vamos a ver, pero esa era la argumentación, porque nosotros decíamos, si la fuente crea separando, como estamos viendo aquí, separando polos, separando el positivo del negativo,
¿cómo se van a atraer? ¿Cómo se van a atraer venciendo la fuerza que los ha creado? Porque realmente si se atrayesen, como nos dicen aquí, realmente el norte a sur, pues eso entra en contradicción con el primer paso, como estamos viendo. Por eso nosotros hemos tenido que decodificar y llegar a esta conclusión que compartimos nosotros, porque la experimentación con la brújula, como van a ver, pues con dos imanes, y cualquier persona puede hacerlo, pues nos muestra que realmente los polos del mismo signo no se atraen y convergen en un punto mismo, punto de ubicación del polo norte, por ejemplo, sino que se repelen, y los polos de diferente los polos del mismo signo se repelen y los polos de diferente signo se atraen, como indica la brújula. Entonces a eso tenemos que atenerlo, porque nosotros vamos a hacer ahora la prueba para que lo vean. Cualquier persona puede hacerlo con una brújula. Si tomamos dos imanes en repulsión, es decir, repeliéndose entre sí, y los acercamos a una brújula que tenemos aquí, pues comprobaremos que los dos, cuando están en repulsión, pues los dos atraen un mismo polo. Atraen un mismo polo de la brújula, es decir, la parte, por ejemplo, roja o la parte blanca, que te va indicando una polo norte y otra polo sur. Atraen un mismo. Por tanto, los dos, quiere decir que los dos que están en repulsión, pues quiere decir que tenían el mismo efecto magnético. Por tanto, significa que los dos son del mismo signo y que se repelen entre sí. Y entonces, y viceversa, o al revés también, si tomamos dos imanes en vez de en repulsión, como vamos a ver aquí, los tomamos en atracción, es decir, atrayéndose, y los acercamos a una brújula, pues comprobaremos entonces que uno atrae el polo positivo de la brújula, por ejemplo el norte, y el otro pues atrae al polo negativo sur. Por tanto, dos efectos contrarios, quiere decir que los dos imanes que están en atracción es que son sencillamente de distinto signo, porque te producen en la brújula pues distinto efecto. Y eso lo vamos a ver ahora experimentalmente aquí, que cualquier persona puede hacerlo. Puede hacerlo. Aquí tenemos dos imanes, como estamos viendo. Veremos ahora si lo vamos a poner. Podemos ponerlo primero, por ejemplo, en repulsión. Y entonces vean que aquí la brújula, pues aquí está a la derecha señalando el norte, porque está bien orientada con respecto a nuestra ubicación. El norte, la aguja roja, y la blanca pues está indicando el polo sur. Entonces vamos a ver estos dos imanes cómo están, si están en atracción o en repulsión. Los acercamos los dos imanes el uno al otro y vemos que se separan. ¿Están viendo? ¿Ven? Se separan, evidentemente. Entonces están en repulsión. Entonces cogemos este de la izquierda, por ejemplo, y lo acercamos a la brújula, estando en repulsión. Y entonces vemos que la brújula cambia y te aleja el polo rojo, te lo aleja. Es decir, te acerca el contrario, el blanco. Con este imán que estaba en repulsión. Ahora cogemos el otro que está en la derecha y hacemos lo mismo, lo llevamos y fíjense que hace el mismo efecto. Luego, si los dos hacen el mismo efecto, estando, como están viendo, en repulsión, pues ¿qué significará? ¿Qué significará eso? Que los dos son del mismo signo, evidentemente, porque los dos causan el mismo efecto en esa brújula. Ahora fíjense lo que hacemos. Vamos a voltear este imán, cualquier persona lo puede hacer, y ahora verán que entonces estará en atracción. Fíjense, ¿ven cómo se ha atraído? Ahora están en atracción. Pues ahora en atracción, cogemos, los separamos, sin voltearlos, los separamos, que están en atracción, y ahora lo acercamos nuevamente a la brújula. Y entonces vemos que este de la izquierda pues atrae la flecha roja, como están viendo. No sabemos si se percibirá muy bien. Lo retiramos. Y ahora el otro, que tenemos aquí a la derecha, pues lo volvemos a acercar. El anterior, fíjense que ha atraído a la aguja roja, la parte roja, y ahora lo acercamos y fíjense qué hace la aguja roja. Se aleja. Es decir, lo contrario. Por tanto, tenemos nosotros que atenernos a esta realidad. Y decir
si realmente en atracción, como están viendo estos dos imanes que se atraen, producen efectos contrarios, quiere decir que en realidad ellos son, evidentemente, pues de signo contrario. Entonces, en eso, pues realmente tenemos que reconocer que lo que está establecido oficialmente, pues de la atracción de polos, pues es real, es verdadero. Los polos de distinto signo de los imanes se atraen y del mismo pues se repelen. Ahora bien, ¿cuál es nuestra primera? Esto tenemos que interpretarlo, ¿ves? Para eso estamos dedicando este vídeo, para dar una explicación global, para entender realmente cómo funciona esta dimensión. Ahora bien, aunque es realmente verdadero este cuadro, lo que no es verdadero es toda esta direccionamiento que te están poniendo aquí o aquí mismo, como están viendo que sale del polo norte, la línea de fuerza magnética y va al polo sur. Nosotros decimos, eso no es verdadero. Es verdadero este cuadro, pero esto no es verdadero porque no va desde un polo del polo norte, por ejemplo, al polo sur, como te lo están indicando todas las flechas, no, van desde el centro hacia los polos. Esto es lo verdadero. Entonces decimos nosotros, aunque el efecto este sí es real, esta interpretación es falsa y es la que nosotros estamos y queremos darle explicación precisamente pues a esta fenomenología de que realmente en el inicio los polos distintos sean repelidos y se forme polo norte y polo sur mediante la repulsión, pero ahora en cambio en imanes secundarios pues resulta que sucede lo contrario. A eso queremos darle explicación en un sistema global y unitario. Y entonces, ¿cuál es la explicación precisamente de que aquí, como están viendo, pues la fuente lo que hace es repeler y crear un polo norte positivo, vamos a decirlo así, y un polo sur negativo, o uno masculino y uno femenino, realmente separando al crear estos dos polos, y en cambio cuando ya coges imanes individuales, pues los de polos distintos, ahora resulta que no se separan sino que se unen, como acabamos de ver. ¿Cuál es esa explicación global que tenemos nosotros que asimilar para comprender realmente el movimiento de estas líneas de fuerza magnéticas? Pues el concepto de tensión que tienen aquí, el concepto de tensión, y todo está tensionado y el ser humano también está tensionado, aquí pues te da esta explicación. Entonces, ¿qué sería una tensión? Búsquenlo en lo que te dice la Academia Española, que realmente esto sí es real. Es real. Entonces, la tensión se refiere a la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de fuerzas opuestas. Un cuerpo en medio de la influencia de fuerzas opuestas, como aquí, por ejemplo, una masa suspendida de un cable T que tenemos aquí, pues este cuerpo pues está sometido a dos fuerzas opuestas. Una fuerza que va hacia arriba, que es el cable que lo sostiene y hace que no caiga hacia abajo, y otra, pues la fuerza de la gravedad, que su peso lo lanza hacia abajo. Entonces este cuerpo está sometido a una tensión. Entonces este concepto de tensión es el que nos va a dar la explicación precisamente de esto que sucede aparentemente contradictorio, que por una parte la fuente separe dos polos, pero después los imanes, pues en vez de estar separándose los de distinto polo, pues se unan y se atraigan. Este es el sentido. Y entonces, ¿cómo interpretar entonces esta repulsión-atracción entre polos? Pues como dos momentos, estados o movimientos, dos, no uno, sino dos, debidos a una tensión y a una distensión. El primer movimiento sería el estado de tensión y el segundo movimiento sería el estado de distensión. Entonces, el primer movimiento, estado de tensión, correspondería a la separación de los polos mediante una tensión primaria general, es decir, a esta parte de aquí que tenemos. Ese sería el primer movimiento, estado de tensión. Es decir, que te crea mediante esta tensión separándote pues esos dos polos. Pero ese sería el primer
movimiento, y en ese primer movimiento pues se crea todo lo que está aquí establecido, como están viendo aquí. Todos los diferentes estados están separados, el estado gaseoso, el estado líquido, el estado sólido, toda la naturaleza está separada mediante ese primer movimiento que decimos, primer movimiento, estado de tensión. Corresponde a la creación y a la separación de polos mediante una tensión primaria que es general. Se crea entonces, mediante esa tensión se crea esta dimensión que separa y mantiene separados a los dos polos básicos o primarios y a todos los elementos y toroides secundarios, y entre ellos los diferentes imanes naturales y artificiales con sus respectivos campos magnéticos. En un principio, decimos en un principio, todos están separados. Ese sería el primer movimiento, estado de tensión. Y ahora el segundo movimiento, estado de distensión, porque esto ya sería lo contrario de la tensión, sería la distensión, pues se produce cuando se rompe precisamente esa tensión primaria general que acabamos de decir, y se produce entonces una distensión que decimos local porque no puede ser total, porque si se produce una distensión total se termina la creación, tiene que ser una distensión local. Entonces esa distensión local produce que los imanes, y aquí viene la explicación de que se atraigan, pues se atraen por sus polos de diferente signo, y precisamente porque se ha roto la tensión que separaba sus polos, y por tanto se atraen o unen por los polos de diferentes signos. Y aquí tenemos precisamente que vamos a ver un ejemplo de lo que es un cable tensionado. Aquí tenemos un cable tensionado. Esta es la ley de Hooke que tenemos aquí sobre la tensión. La tensión es proporcional a la elongación axial de esta pieza. Es decir, tú vas colocando aquí pesos y entonces te van creando esta tensión. Por tanto, los cuerpos que están aquí sometidos mediante esta tensión de este cable, pues como ya hemos visto anteriormente, pues uno es el cable que tiende a formarse su unidad, y otra cuando se despliega el cable debido a un peso. Y fíjense las dos fuerzas que están aquí actuando. Realmente, pues entonces el segundo movimiento corresponderá a cuando se rompe, por ejemplo, pues esta tensión que está aquí creada, quitando, por ejemplo, el peso que está produciendo esa tensión. Entonces, para que lo vean más sencillamente, aquí están los distintos tipos de muelles, que lo ponemos como ejemplo. Un muelle o una cinta, si tenemos un muelle o una cinta elástica estirados, mediante la tensión que ejercen nuestras manos al estirarlo, es decir, cogemos con ambas manos pues el cable y lo separamos, pues entonces lo tenemos ya ahí en tensión. Esa sería la tensión inicial de separación de los dos polos. Ahora bien, si soltamos un extremo o los dos extremos de este cable, pues entonces ¿qué se produce? Pues se produce una distensión, y esa distensión hace que entonces los extremos que estaban separados pues vayan uno al encuentro del otro, igual que les pasa a los imanes, que van entonces uno al encuentro del otro. Y entonces, por tanto, la creación, separación, repulsión, pues entre polos de distintos signos corresponden al primer movimiento que hemos dicho, y el segundo de la distensión, pues al segundo movimiento. Entonces aquí, para que lo vean más claramente lo que estamos diciendo, fíjense, un cable que se ha producido primero esta tensión de separación y los tiene separados mediante este peso. Entonces aquí hemos puesto un extremo como si fuera el polo norte de la Tierra o del imán o de cualquier campo magnético, y el polo sur aquí en este otro circulito. Entonces este es el estado de tensión primaria. Ahora tú entonces quitas el peso y entonces lo que estaba separado pues ahora va a unirse, va a encogerse. Es porque se ha producido la distensión, y ese es el efecto que realmente pues hace que los imanes, tú acerques un imán al otro y vayan a unirse por los polos diferentes, y entonces decimos se atraen los polos diferentes. Entonces esta es la explicación que hace coherente precisamente lo que a nosotros nos mantuvo en un error, precisamente por ver cómo, porque consideramos que era un solo movimiento. No, son dos movimientos, el primero de separación, y esta es la tensión, y el otro cuando tú alteras cuando tú rompes esta tensión,
¿Y cómo los rompes? Pues simplemente acercando dos imanes. Entonces las rompes, porque los imanes normalmente estarían separados entre sí y no producen ningún arco. Si tú los acercas, pues entonces es cuando tienden a unirse, al igual que tienden a unirse mediante este cable, pues realmente. Entonces decimos nosotros, para que la persona vaya pensando en este esquema, que la tensión primaria general, que es la que hemos visto, que está todo tensionado y tiene el polo norte, la Tierra en el norte y el sur en el sur, pues esa tensión primaria general se rompe cuando alteramos mediante movimientos y formas, esto es importante, el lugar natural que cada elemento con su campo magnético ocupa. Por ejemplo, un hilo de cobre, si lo cogemos nosotros y lo ponemos en disposición vertical, vean este mismo vídeo que nosotros recomendamos, lo ponen en posición vertical, que es impropia, pues entonces ya se rompe parte de esa tensión de separación, incluso se produce una corriente eléctrica. Por ejemplo, un hilo de cobre colocado en disposición vertical. O un imán, como tenemos aquí, vean también este otro vídeo, un imán pasando por el centro de una espira, como están aquí viendo la espira y el imán, como va pasando, pues también rompe esa tensión primaria y también produce precisamente una descarga eléctrica realmente, también. O acercando dos imanes, que es el caso que nos toca ahora. Tú acercas dos imanes y entonces tú ves que ahí se produce un movimiento, es decir, se produce un movimiento de acercamiento, como hemos visto, por sí mismos actúan. Entonces ese movimiento realmente supone un gasto de energía, es decir, se ha producido también una descarga de energía, porque se ha producido el rompimiento de la tensión primaria general, que origina esa descarga de tipo etérico. Por eso también se obtiene la energía etérica, como efecto de la distensión. Entonces, y también ese mismo procedimiento de movimientos y formas es el que hace que los polos de distinto signo pues ahora se atraigan realmente. Estamos haciendo compatible para que vean cómo mediante este concepto de tensión y distensión pues se explica realmente que primeramente la fuente se crea separando polos y ahora en elementos ya secundarios creados pues ellos mismos pues ahora en vez de separarse se unan. Entonces hemos decodificado y vamos a ir terminando aquí haciendo ya una inferencia general para que la persona piense cómo le puede esto influir este conocimiento en su vida concreta, porque eso es lo más importante. Entonces nosotros hemos decodificado, decimos nosotros, a no ser que nos desacrediten o nos enriquezcan, realmente siempre estamos abiertos a ello, pero nosotros que por ahora pensamos que hemos decodificado la repulsión y la atracción entre polos de diferente signo, como efectos de tensión y distensión, que es lo que acabamos nosotros de decir, como efectos de tensión y distensión. Y eso nos lleva a nosotros a realizar inferencias en relación con el ser humano. De tal manera que nosotros creemos que el ser humano se origina mediante una tensión de separación, que es lo primario, al igual que la misma fuente de sí misma, pues originó mediante una tensión de separación dos polos, como están viendo aquí o aquí a nivel general, polo masculino y polo femenino mediante esa separación. El ser humano se origina entonces mediante una tensión de separación y está sometido en esta vida concreta que nos ha tocado vivir, pues está sometido a tensiones y distensiones que pueden ser interiores y exteriores. Y entonces debe aprender a gestionar precisamente pues ese podemos decir así, ese continuo flujo de tensiones y de distensiones. Debe aprender a gestionarlo para su propia evolución espiritual, decimos nosotros. Por tanto, tenemos que hacer una síntesis de tipo conductual y decir que el equilibrio, decimos nosotros, que es vital. Vital en el sentido que depende nuestra vida de ellos. Y vitalizante en el sentido de que si conservamos el equilibrio, pues realmente nos vitalizamos avanzando hacia la fuente. Entonces hemos dicho que debe gestionar las tensiones. ¿Y cómo gestionar las tensiones y distensiones a las que está sometido el ser humano? Pues mediante la noción, acción, las dos cosas, noción, comprensión y acción, actuar, del equilibrio. Y ahí está la palabra clave que llevamos mucho tiempo compartiéndola. Consideramos que entre la tensión y la distensión hay un centro o un punto medio de equilibrio que origina los extremos complementarios de toda la realidad. Y por eso nosotros inferimos que el fomento del equilibrio, porque ese lo produce la fuente, fomentar el equilibrio en todos los aspectos de la vida de la persona, todos los aspectos vitales,
pues nos debe acercar a nuestra fuente origen. Esa es nuestra convicción. De aquí la importancia de no dejarnos desequilibrar precisamente, sobre todo ahora, por tensiones y distensiones, sobre todo exteriores. Terminamos deseando para todos fortaleza y comprensión de esta realidad que es simple y profunda.